el capítulo zuliano de la Sociedad Venezolana de Neurología. Es quien nos acompaña en esta oportunidad. Escucharon la voz de que se está grabando esta presentación. A continuación voy a presentar a quien va a ser la coordinadora de este evento por parte del capítulo zuliano de Neurología. La doctora Digna Parra es nuestra coordinadora de este evento. Ella es médico cirujano, especialista en medicina interna, neurología, es doctora en ciencias médicas, todas de la Universidad del Zulia, es coordinadora del Grupo de Trabajo de Enfermedad Vascular Cerebral de la Sociedad Venezolana de Neurología, es fundadora de la unidad del ictus del Hospital Universitario de Maracaibo y expresidente del capítulo zuliano de Neurología. Ella es la persona que nos va a coordinar con nuestras expositores. Entonces, bueno, sean todos bienvenidos. Les recomiendo, por favor, les pido para mejorar todo el tema de la conectividad, apagar los videos, que van a estar también silenciados sus micrófonos, y todas sus preguntas, por favor, hacerlas por el chat para después irlas canalizando. Muy bien, bienvenidos todos. Adelante, doctora Digna. Bueno, muy buenos días. Muy contenta de estar aquí con todos ustedes a través de Zoom y realmente agradeciendo una vez más a Laboratorios Leti como corporación de laboratorios que siempre se ha interesado en la divulgación de las actividades científicas de los diferentes capítulos a nivel nacional y a nivel internacional también por su apoyo en los eventos internacionales que uno ha asistido. Realmente me place mucho contar con todos ustedes y ver los asistentes a través de estas pantallas y contar con todos estos expositores que van a estar con nosotros en este tema tan importante como lo es el manejo del ictus en tiempos de pandemia. Realmente esto ha sido una situación muy particular, tomando en cuenta lo que significa siempre para nosotros ictus, tiempo el cerebro, es decir, siempre aquella acción rápida y oportuna ante este evento, que es un evento cerebrovascular que puede afectar a cualquier persona de una manera súbita y que dependiendo de si es una ruptura o una obstrucción de esa arteria, van a dar unos síntomas y signos que ya todos nosotros conocemos. Realmente el objetivo de este conversatorio es hablar de las experiencias que hemos tenido en la atención de estos pacientes con estas nuevas normas de bioseguridad y de atención, donde el tiempo quizás no se ha hecho de una forma tan rápida, tomando en cuenta nuestra situación país. Y si nos vamos al exterior, vemos que hasta ellos mismos les ha afectado. Incluso en los Estados Unidos de Norteamérica, ellos hacían sus tratamientos definitivos, trombolisis, trombectomía, en un tiempo muy rápido, y muchos pacientes, y hasta ellos les bajó las estadísticas por el temor del paciente a consultar a la emergencia, temiendo que se fuera a enfermar, a infectar, y todo lo que eso conlleva. Por eso es que me pareció tan interesante escoger este tema, porque hemos vivido muchas situaciones, incluso síntomas y complicaciones inherentes al paciente con COVID, y también al tomar la conducta a pacientes que pudieran ser que no tienen COVID y que llegan con el ictus. Entonces, es una dualidad y decir, ¿será que este paciente que llegó con COVID, que llegó con ictus, tiene COVID, que pudiera ser la primera manifestación? ¿O será que es un paciente que tiene un ictus sin tener COVID? Entonces, se van a plantear varias situaciones que nos van a llegar y que nos han llegado, que son pacientes que tienen una primera manifestación de vascular y resulta que tiene una PCR positiva o llega un ictus por sí, como todos, sin tener ningún antecedente de COVID, o llega el paciente a la emergencia con un COVID y resulta que presenta el ictus durante la hospitalización, o llega ya con el COVID y con el ictus. O sea, son varios planteamientos, varios escenarios que siempre nos vamos a tener que plantear y donde quizás el tiempo y la rapidez se vaya a ver un poco afectada por todas estas decisiones y por todos estos exámenes que tenemos que realizar. Por eso es que es muy importante esta actividad y de allí que vamos a darle ya la entrada al doctor Máximo Quintero, que es el primer expositor,
plantear su experiencia. Previamente va a hacer un análisis epidemiológico que me pareció muy interesante. El doctor Máximo Quintero es médico cirujano, neurólogo, internista con sus postgrados realizados en la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia. Es doctor en ciencias médicas, es coordinador del posgrado de neurología y de medicina interna del Hospital Universitario de Maracaibo, profesor de pre y posgrado de neurología y de clínica médica y realiza ejercicio privado en la clínica Sucre. El doctor Máximo Quintero, a la orden, tengo su entrada para que nos hable de su experiencia. Ay, no. Máximo Quintero, adelante. Muy buenos días. Ingrid, Ivete, Barbarita. Muy bien, para mí es un placer este conversatorio, que usted me presente y bueno, también compartir con eximias neurólogas como la doctora Claudia, la doctora Rosani, la doctora Isabel Soto y la doctora Lisa, reencontrarnos por aquí. Desde el punto de vista espiritual, anímico, psicológico y es los casos en el mundo entero. La incidencia de los casos es tan importante ya que los porcentajes de pacientes que cursan a la gravedad y los pacientes que fallecen han sido constantes desde el inicio de la pandemia, desde que fue declarada la pandemia. El número mágico en coronavirus es 20, porque es el 20% de toda la incidencia que cursa a la gravedad y de todos los que cursan a la gravedad, 20% es el que fallece. Y eso solamente lo ha modificado hasta la aparición de la vacuna, las medidas de protección, las medidas de protección personal. En el mundo entero, donde hay mayor caso de enfermedad cerebrovascular. Hay dos paradigmas que se han jugado en Italia, que fueron el centro o el país que puso al mundo entero ocio hipercoagulación, el COVID. El doctor Esposato en octubre del año pasado indica que la incidencia de ictus es mayor en el paciente con COVID y uno de los factores de riesgo asociado al COVID, el paciente con ictus, es la hipertensión arterial, dando una cifra muy alarmante que todo paciente con COVID e ictus con hipertensión, la mortalidad es mayor del 90% sobre la incidencia de ictus en el paciente sin comorbilidades que cursa al estándar que se venía estableciendo de los últimos 10 años. De este año, New England, la doctora Stein, publica un estudio en el cual reunió la experiencia de 432 en el mundo y expone de forma bastante elocuente la misma incidencia que exponía el doctor Esposato el año pasado. La mayor incidencia es de ictus isquémico, no habiendo mayor diferencia entre aterotrombosis y cardioembolismo. Sí llama la atención desde el punto de vista del contexto del COVID, la asociación del distrés respiratorio o de las comorbilidades propias del paciente con COVID y la mortalidad. ¿Cuál ha sido la experiencia personal? La que voy a exponer es la que vivimos en el hospital universitario como servicio. De ayer estuvimos reunidos tratando de sacar unas estadísticas sobre este año. Y a esta fecha, hasta el día de ayer, habíamos ingresado 50 pacientes
con diagnóstico de ictus. De esto, el 60% eran isquémicos y 40% hemorrágicos. ¿Qué es lo que nos llama la atención? De que el 90% de los pacientes, solo viendo el 10%. La mortalidad del paciente con ictus isquémico fue del 60%, que es bastante elevada, muchísimo más elevada de lo que estábamos viviendo previamente en el hospital universitario antes de la pandemia. Ahora, ¿cuál es el contexto COVID en el paciente con ictus? Es que el paciente puede presentarse como primera manifestación enfermedad cerebrovascular de infección por coronavirus. Segundo, el paciente de evolución intrahospitalaria presentar ictus, y el paciente con ictus sin COVID durante la hospitalización puede contaminarse con COVID. Entonces, esos son los tres escenarios básicos que hemos vivido en el hospital universitario. Las mayores dificultades radican en la consecución de los recursos, en la realización de un paraclínico a tiempo, y no hemos logrado mayor impacto en la mortalidad. Lamentablemente, que es una cifra que también me llamó la atención, es la disponibilidad de la unidad de ictus. Por mucho que nosotros la tengamos en el hospital y tengamos el personal, como en todo el mundo, las unidades de ictus se han cedido a los pacientes con COVID. Entonces, esa atención oportuna, especial que necesita el paciente con ictus también ha sido una dificultad para nosotros. Bien, ¿qué hacer? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuáles son las estrategias que vamos a utilizar para prevenir y recuperar de una forma más efectiva a este paciente con ictus? Esto es lo que vamos a estar disertando el día de hoy, y espero aportar algo con esta experiencia. Muchísimas gracias. Le cedo, doctora Digna, la... Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Máximo, al doctor Máximo Quintero, por su excelente experiencia comentada acá con nosotros. Ahora le tocaría el turno a la doctora. ¿Me están escuchando bien? ¿Tiene buen tono? Sí. A la doctora Rosani Labarca, que es médico, neurólogo, internista con sus especialidades realizadas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zulia, es neurofisiólogo, es secretaria del capítulo zuliano de neurología, trabajó un tiempo como adjunto en el Hospital Universitario de Maracaibo y realiza su ejercicio privado en el Centro Médico Paraíso y en Medisur. Adelante la doctora Rosani, aparte fue mi alumna, también de pregrado, muy querida. Adelante, Rosani. Vamos a abrir el micrófono a la doctora Rosani Labarca, que nos va a dar de su experiencia. Adelante. El micrófono de Rosani. Reactivar el micrófono. Hola, buenos días, familia. ¿Cómo están? Bien, chévere. Déjenme darle más volumen. Buenos días, familia neurológica. ¿Cómo amanecen? Bueno, gracias por la invitación a Leti y la doctora Digna por organizarnos siempre a sus alumnos. Y bueno, me encantó lo que dijo Máximo, y bueno, lo que quiero es resaltar un poquito de nuestra experiencia. Es cierto que si revisamos dentro de los factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, en nuestro caso los ictus, existen los procesos inflamatorios y procesos protrombóticos que siguen siendo un factor de riesgo para presentar la enfermedad. El COVID es cierto que aumenta el riesgo de cualquier otra enfermedad, y en nosotros la catástrofe, que sería el ictus o ACV, más si el paciente tiene conocidos factores o enfermedades subyacentes. Entonces pueden pasar rápidamente de un estadio 1 leve a un estadio 3 de la enfermedad por COVID. Ahora, de existir complicaciones o síntomas neurológicos, sabemos que el pronóstico de esta enfermedad será catastrófico, también será muy grave. Estuve revisando una publicación de la JAMA, el capítulo de neurología, donde compararon, incluso en 2 hospitales en New York, los ingresos por COVID, que eran más o menos 1.196,
y por gripe común de 1.486. Ellos lo que querían comparar si en estos dos grupos era el mismo riesgo, por ser un proceso infeccioso inflamatorio, era el mismo riesgo de presentar ictus en alguno o en el otro, y sigue siendo mayor. Incluso ellos reportan un 7.6 por encima de la gripe común, el riesgo para presentar ictus en pacientes con COVID por factores ya conocidos. Ahora, hablemos de lo que es ictus no COVID. Nosotros tenemos una casuística bastante importante. Bueno, nosotras nos desempeñamos acá en la Clínica Paraíso. ¿A qué nos estamos enfrentando? Seguimos teniendo la premisa de que tiempo es cerebro. Entonces, ¿qué está pasando con este tiempo cerebro para estos pacientes? No están acudiendo a las emergencias. ¿Por qué? Por miedo. Tienen miedo a enfrentarse a que es una... No saben cómo es la organización que tenemos en las emergencias de área COVID y área no COVID por separado. Y bueno, ellos tienen miedo a exponerse. Incluso nosotros cuando nos llaman nos aterrorizamos de decir, voy a la clínica a ver un paciente en el área COVID o en el área no COVID, igual están cerca. Entonces, este miedo tanto del paciente como del médico hace que tenga una mayor mortalidad también, tomando en cuenta todos los factores que ya conocimos y que conocemos de los pacientes. Entonces, también nos enfrentamos a un servicio de salud deficitario en la mayoría de los casos, y sabemos por obvias razones socioeconómicas, alimentarias, políticas, en fin, no nos vamos a poner a discutir esas razones. Y bueno, sería plantear después aprovecharnos incluso hasta de los medios de comunicación, de las redes sociales, para instruir a los pacientes en que tenemos que seguir diciendo, tiempo es cerebro. O sea, si tú te tardas más tiempo en reconocer que tienes síntomas, bien sean leves o moderados o incluso graves, o el familiar no los reconoce a tiempo, se pierde un tiempo preciso para recibir una atención adecuada. Entonces, y saber establecer dentro de estas mismas estrategias de atención en la emergencia cuando el paciente debe entrar a área COVID o no. No sé en las otras instituciones cómo lo hacen, pero acá, paciente que llegue, así sea por una lesión en el cabello, se le va a hacer una prueba COVID para determinar baja área COVID, baja no área COVID, sobre todo si tiene una enfermedad cerebrovascular, que como dijo Máximo, en muchas publicaciones que hemos revisado se ha concluido que puede presentarse un ictus como una primera manifestación del COVID. Y bueno, iniciar el tratamiento lo más antes posible con neuroprotección y neurorehabilitación inmediata. Y hay otros casos que quisiera plantear, atención en casa. Ya nosotros sabemos muy bien cuándo podemos atender a un paciente en casa con un ictus no COVID, ¿ok? Porque si ya tiene un ictus y tiene COVID, obviamente ese paciente debe recibir una poco más específica, con mayor vigilancia. Ahora, en mi práctica médica, en mi consulta no es mayor el número de pacientes con ictus o sus secuelas por COVID que por otras enfermedades. Lo que yo en realidad más he visto es la afectación del sistema nervioso periférico, mayor que a la del sistema nervioso central. ¿O en qué punto estamos en el decir es solamente el COVID y toda la cascada de manifestaciones clínicas que él puede producir, o también por efectos secundarios de algunos medicamentos que se utilizan en el COVID? Entonces yo, bueno, había concluido, por lo menos yo he visto más alteraciones del estado mental, más que un paciente con ictus, con desorientación, con alucinaciones, con agresividad, como un estado de delirio, ¿ok? En base con síntomas COVID. O por efectos de medicamentos, sobre todo las quinolonas, que tienen este efecto que casi se puede ver en cualquier edad. Lo experimenté. Otros síntomas que sabemos que están y que son también denominador común, la digeusia, la anosmia, la cefalea, que puede obedecer también igual a los síntomas COVID como a los síntomas no COVID, o por efecto de medicamentos, neuropatías periféricas, muchas, y las encefalopatías hipóxico-isquémicas en pacientes con COVID grave. Bueno, eso era lo que les quería comunicar hoy de mi experiencia en esta pandemia ictus COVID, y que no tenemos los mismos números en Venezuela que en cualquier parte del mundo. Acá tenemos otras cosas y por eso para nosotros ha sido la mortalidad mucho mayor que en otros estados o que en otros países. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias Rosani, la doctora Rosani Labarca, por su experiencia, y ha comentado eso que después al final lo hablaremos. Eso es verdad. La gente cuando va a la emergencia, el médico lo llama y dice, ¿será COVID que tiene? Ahora, claro, todos pensamos que es COVID. Ok, bueno, ahora le vamos a dar el paso a la doctora Claudia Rivas,
La doctora Claudia Rivas también es médico neurólogo, primero médico cirujano, neurólogo internista, realización de su posgrado en la Universidad del Zulia, Hospital General del Sur y Hospital Universitario de Maracaibo. Ella es neurofisióloga igualmente, trabajó un tiempo en el servicio de neurología del Hospital Universitario de Maracaibo, tiene ejercicio privado en el Centro Médico Paraíso, en la Clínica Zulia y en el Hospital Colombo. Adelante, la doctora Claudia también fue mi alumna, o sea, estoy rodeada de pura gente así, chévere. Sí, señor, que están en la primera línea, que han estado en la primera línea en esta pandemia atendiendo pacientes en la emergencia presencial, domiciliaria, han trabajado muchísimo. Adelante, Claudia. Buenos días, bueno, agradecida con Laboratorios Leti por esta iniciativa tan maravillosa, nos permite comunicarnos, nos permite discutir, nos permite actualizarnos y bueno, nutrirnos de la experiencia de cada uno, ¿no? Porque nunca es igual. A la doctora Digna, bueno, por siempre tomarnos en cuenta, por siempre promover la parte académica, por siempre promover el aprendizaje en nosotros. De verdad que es muy satisfactorio estar hoy aquí y ver también la cantidad de personas que nos acompañan que están bastante interesados en el tema. Bueno, de verdad que mi experiencia pudiera decirse que ha cambiado desde que inició esta pandemia hasta el momento actual. Ya tenemos aproximadamente como 1 año y 4 meses más o menos, yo creo, desde que esto inició. Y sin duda, en un principio teníamos mucho menos recursos, se conocía mucho menos la fisiopatología de la enfermedad y del virus. Entonces, eso nos planteaba muchas dudas y muchos retos a la hora de atender al paciente, ¿no? Sobre todo porque en un inicio no teníamos la posibilidad de hacer el diagnóstico una vez el paciente ingresaba a la emergencia. Las pruebas estaban muy escasas. Entonces, paciente con ictus era un paciente con ictus manejado, sí tenía comorbilidades y si no, bueno, se iniciaba un protocolo de estudio como regularmente hacíamos en emergencia siempre. Esto a lo largo del tiempo, pues, sin duda ha ido cambiando y hemos visto entonces 2 escenarios, o por lo menos en mi experiencia particular, aquellos que tienen la infección por COVID activa con síntomas y aquellos que no la tienen. Dentro de aquellos que tienen la infección activa están aquellos que debutan como una enfermedad cerebrovascular y otros que la presentan simplemente como una complicación tardía, que yo me atrevería a decir que son entre un 5 y un 10%. ¿Ok? Es importante que los días de mayor riesgo para que el paciente presente las manifestaciones neurológicas, en mi experiencia, se han visto entre el 7º y el 10º día. Yo creo que es cuando la tormenta de citoquinas está en su máxima expresión. Hay mayor estado de hipercoagulabilidad para estos pacientes y de esa forma, pues, se pueden presentar la enfermedad cerebrovascular. Ahora bien, es importante también destacar el tipo de tratamiento que nosotros hemos tenido que utilizar. Dentro de los protocolos internacionales y a lo largo del tiempo sabemos que no es igual anticoagular un corazón que anticoagular un cerebro. ¿Okay? Hay mucho riesgo de transformaciones hemorrágicas y eso sin duda para nosotros es un dolor de cabeza, ¿ya? Dentro de los protocolos internacionales siempre se ha postulado la antiagregación y bueno, en los países mucho más avanzados, el RTPA, la trombectomía, otras cosas mucho más avanzadas que actualmente nosotros no podemos acceder. Entonces, en un principio, si bien estos pacientes fueron manejados con antiagregantes, algunos con monoterapia, otros con terapia dual, dependiendo de las comorbilidades y de cada situación, pero fuimos avanzando en el tiempo y nos fuimos dando cuenta que nos estábamos quedando cortos en cuanto al tratamiento, que algo estaba pasando, pacientes se complicaban, presentaban trombosis en otros órganos, o sea, bien sea extremidades, corazón, tromboembolismo pulmonar, que en su mayoría son fatales y era la causa de muerte principal en estos pacientes. Entonces, bueno, se le fue dando como un poquito más de espacio a la terapia de anticoagulación. Bien, empezamos con heparinas de bajo peso molecular, con un poco de desconfianza, pero se colocaban a dosis profilácticas, no a dosis terapéuticas. En algunos pacientes, bueno, nos fuimos arriesgando y colocando dosis terapéuticas a ver cuál era su evolución. Y ya después nos fuimos dando cuenta que apoyarnos en los anticoagulantes orales también podía ser un buen recurso para ellos.
y es lo que más nos ha dado resultado en este momento. Yo pienso que hacia allí se ha dirigido un poco la terapéutica actual, y sin embargo, también esto lo digo como con mucho respeto, con mucha preocupación, porque también hemos tenido casos de pacientes que no han necesitado la anticoagulación y como por ahí anda el tratamiento del COVID como si fuera una receta de cocina, pacientes se han automedicado, han ingerido anticoagulantes orales, ¿okay? Y de esta manera hemos tenido más riesgo de eventos cerebrovasculares de tipo hemorrágicos que han sido letales para el paciente. Entonces, siempre este tratamiento debe ser supervisado por un médico especialista, debe ser guiado, porque no se debe tomar esto como una conducta regular. Siempre yo pienso que debemos, primero, individualizar cada caso para encontrar la terapéutica que más le favorezca al paciente, analizar sus factores de riesgo, que siempre van a estar presentes, porque los factores de riesgo de los pacientes hipertensos, diabéticos, eso no los va a modificar el COVID, simplemente le va a sumar uno más, en el caso de tener la infección activa. Y estar muy pendiente de los reactantes de fase aguda, o sea, medir todo lo que es PCR, velocidad de sedimentación globular, ferritina, dímero D, que nos van a permitir nosotros saber si verdaderamente es necesario iniciar una terapia de anticoagulación en el paciente, o simplemente nos podemos quedar con antiagregación. En casos leves, el paciente con antiagregación le puede ir bien, pero en casos mucho más severos, que haya afectación de otros órganos, como es el caso de lo que hemos venido viendo, que ya el paciente que tiene enfermedad cerebrovascular ya ha tenido un toque renal, ya ha tenido un toque hepático por la enfermedad, ya el tratamiento es anticoagulación. Y sin duda, todo paciente que llegue con manifestaciones neurológicas a nuestras emergencias debe ser llevado a un hisopado, a una prueba de ELISA para determinar si tiene infección o no activa. Ya, o sea, no se nos puede pasar por alto, porque el manejo de un paciente con enfermedad cerebrovascular y COVID difiere mucho del manejo de un paciente con enfermedad cerebrovascular que no tenga COVID. Entonces, eso definitivamente es quizás lo más importante a lo largo de esta pandemia que yo he visto. Bueno, encantada de compartir ustedes brevemente este espacio y espero que mi experiencia les sirva de algo a las personas que nos están escuchando y a los demás colegas. Y espero seguirme nutriendo. Estoy ansiosa, por allí unas presentaciones muy lindas. Vamos a ver qué viene por allí. Bueno, muchas gracias Claudia, la doctora Claudia Rivas, por su comentario, por su experiencia. A continuación viene la doctora Isabel Soto, también es médico cirujano, neurólogo internista, con su posgrado realizado en la Universidad Zulia, Facultad de Medicina, Hospital Universitario de Maracaibo. Tiene un diplomado en docencia para la educación superior. Es profesor agregado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zulia, de Semiología y Patología Médica, de la Facultad de Medicina, Universidad de Zulia, adjunto del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Maracaibo y realiza ejercicio privado en el Centro Médico de Occidente. Con ustedes, la doctora Isabel también fue mi alumna. Muy buena también. Adelante, Isabel. Buenos días, muchas gracias por la invitación, doctora Digna, Laboratorios Leti, a todos por estar acá este día acompañándonos en esta reunión tan importante y un tema tan importante como es en estos momentos. Y yo les voy a comentar mi experiencia como neurólogo. Y me contactan para evaluar un paciente con probable diagnóstico de ictus, lo primero que yo hago es orientar el caso vía telefónica, inmediatamente. ¿El paciente se encuentra estable o el paciente está grave? De acuerdo a ello, yo pauto una evaluación presencial. Si el paciente está grave, en el centro de salud. O en muchas oportunidades, los familiares me piden que lo vea en su casa, o sea, domicilio. Y bueno, eso es previo acuerdo. Tenemos que tener una premisa, señores, en estos momentos tan importantes. Estamos ante una pandemia y como neurólogo debemos pensar de la siguiente manera. Todo ictus puede ser complicación neurológica por el COVID-19. Si pensamos de esta manera, utilizamos las medidas de bioseguridad, nos cuidamos y entonces a todo paciente con ictus le hacemos las pruebas para descartar este proceso infeccioso, lo cual es muy importante. Por lo general, estos pacientes deben ser hospitalizados, porque el paciente puede estar estable
pero puede tornarse grave. Entonces, eso es algo que es muy importante y darle un manejo multidisciplinario. ¿Qué vamos a hacer nosotros? El diagnóstico. Lo fundamental es la historia clínica. Sin embargo, dentro de los estudios, el más importante es la tomografía cerebral simple. Pero, ¿qué sucede? Estamos viendo que la infección por el virus del COVID-19 puede presentarse en conjunto con ictus, o ser complicación de, sin el paciente tener síntomas respiratorios. Cosa muy importante, puede debutar sus manifestaciones clínicas, o sea, infección por el virus del COVID puede debutar como una complicación neurológica, es decir, un ictus, cosa que es muy importante. Por eso que, como dijo Claudia, todos los pacientes debemos de descartar COVID y hacerle su prueba para el PCR, porque estamos en pandemia. Si el paciente tiene síntomas respiratorios y le vamos a hacer una tomografía y hay los recursos, nosotros podemos también aprovechar y hacer una tomografía de tórax que nos permite hacer un diagnóstico precoz también de infección por el virus de COVID. Por supuesto, si el paciente tiene los recursos y hay clínica respiratoria. La resonancia magnética nuclear depende del caso y eso, bueno, ya como neurólogos ya nosotros sabemos cuándo solicitar, por ejemplo, ictus de fosa posterior, entre otros. En cuanto al tratamiento, es muy importante conversar con los familiares sobre los riesgos y complicaciones propias de la entidad. Porque, ¿qué sucede? La mayoría de los pacientes, cuando uno le dice, el paciente tiene un ictus, hay que hospitalizarlo, y así el paciente y los familiares se rehúsan. ¿Por qué? Les da miedo al contagio en la clínica, o simplemente no tienen los recursos para pagar una clínica, y quieren que nosotros le demos manejo domiciliario a ese paciente. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque sabemos muy bien todas las complicaciones que pueden presentarse. Podemos tener un paciente con ictus leve y al otro día complicarse y estar grave. Entonces, es muy importante desde el punto de vista médico-legal conversar sobre estos riesgos y que los familiares nos den el consentimiento informado de que ese manejo va a ser domiciliario, porque cualquier cosa que le pase al paciente nosotros vamos a ser los responsables. Una vez que el paciente acepte, bueno, sí, firmo el consentimiento, me lo voy a llevar, ya sabe todos los riesgos a los cuales está sometido el paciente. Tenemos que orientar a los familiares entonces a adecuar el ambiente domiciliario a ese paciente. Su oxígeno, su enfermera, todo lo necesario para que no hayan secuelas en ese paciente. Es decir, tenemos que optar por la excelencia a pesar de los tiempos en pandemia en los que estamos viviendo. Ahora, como muy bien comentó Claudia, el ictus puede ser isquémico o el ictus puede ser hemorrágico, perfectamente bien. En el hemorrágico sabemos el tratamiento, que es control de la presión arterial. Y en el isquémico sabemos que es antiagregación plaquetaria y estatina. Tenemos un caso muy particular, que son los pacientes con ataques isquémicos transitorios, que deben ser hospitalizados, pero por este contexto muchas veces se le da manejo domiciliario y si presentan fibrilación auricular, además, le podemos dar a estos pacientes, si tienen riesgo para recurrencia de ictus, podemos utilizar el tratamiento con anticoagulación. Pero es un caso especial. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué podemos hacer entonces? Como dice Gregorio Marañón, no existen enfermedades, sino enfermos. Entonces, cada caso es particular. Hay que individualizar el tratamiento al paciente. Se nos pueden presentar en estos tiempos de pandemia 3 casos, que yo los voy a resumir así de esta manera. Caso número 1. Paciente con infección del virus del COVID-19 y con alto riesgo para ictus u otro tipo de trombosis. ¿Por qué? Porque tiene el dímero elevado,
porque está en un estado de hiperinflamatorio, porque tiene factores importantes de riesgo para ictus. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente? En mi experiencia y lo que yo sugiero en ese paciente es la anticoagulación, ¿ok? Dependiendo. Fármacos anticoagulantes para prevención de ictus, y control de presión arterial y todo lo que ya conocemos. Caso número 2. Paciente con infección por el virus del COVID-19 que se complicó con un ictus. ¿Qué vamos a hacer ahí? Entonces ahí es lo que muy bien nos comentó ahorita Claudia. Tenemos que hacer lo mismo que hacemos con los pacientes con ictus, desplegar el protocolo, ¿ok? Teniendo mucho cuidado con aquellos pacientes que tienen, y por supuesto, ictus hemorrágico, está contraindicado todo lo que es anticoagulación, antiagregación y todo esto. En caso de ictus isquémico, tenemos que tener mucho cuidado con el uso de fármacos anticoagulantes porque podemos transformar ese ictus isquémico en un ictus hemorrágico. Y eso es muy importante, muy, muy importante. Entonces es preferible ser un poco más conservadores y utilizar la antiagregación plaquetaria, que sabemos que no va a afectar mucho al paciente. El caso número 3. Paciente con antecedente de ictus, estable, sin COVID. ¿Qué hacemos, doctora? Siempre me preguntan, ¿qué hago? ¿Cómo lo protejo? ¿Cómo prevengo? Vacunación es lo más importante. Bueno, a mis pacientes yo les recomiendo la vacunación. Y me dicen, doctora, ¿y cuál vacuna? ¿Cuál vacuna recomienda usted? Bueno, las que tienen los estudios a favor. ¿Cuáles son los que tienen los estudios a favor? Bueno, actualmente la Pfizer y la Sputnik. Ahora, ¿por qué le digo yo esto a mis pacientes? ¿Y por qué yo los quiero proteger a ellos? Porque en diversos estudios se ha visto que tener antecedente de ictus aumenta 3 veces el riesgo de fallecer. Entonces, ese paciente con ictus estable, con sus comorbilidades estables, yo recomiendo que se vacune, porque si no se vacuna y le da COVID, el riesgo de fallecer por COVID es 3 veces mayor a la población que no tiene este antecedente. Y eso es visto en los estudios, eso es en estudios, ¿ok? Entonces, 2 premisas importantes para concluir. Número 1, existen enfermos menos enfermedades, hay que adecuar el tratamiento a cada paciente, ¿ok? Número 2, hay que tener cuidado con los tratamientos, no le podemos poner a todos como si fuera una receta de cocina, ¿ok? Porque vienen las complicaciones. Y número 3, no tener miedo a la vacunación, en este caso, porque ahorita lo más importante es prevenir, la prevención. Entonces, bueno, espero que haya sido de utilidad mi disertación el día de hoy. Y bueno, le doy la oportunidad a la doctora Digna para que realice los comentarios. Bueno, muchas gracias la doctora Isabel Soto, excelente, esa es tu experiencia y eso es algo muy importante. Estos son conocimientos que no los van a conseguir en ningún libro, sino que es tu experiencia personal y que uno se apoya posteriormente con la literatura internacional. A continuación tenemos a la última expositora, a la doctora Lisaura Calles de Parra, que es médico cirujano, especialista en medicina interna y neurología, con su posgrado realizado en el Hospital Central y el Hospital Universitario de Maracaibo respectivamente. Ella tiene antecedentes de haber trabajado como adjunto en el servicio de neurología y realiza su trabajo de ejercicio privado en el Centro Médico Paraíso y en la Clínica Muñoz. Adelante, la doctora Lisaura Calles. Adelante, con tu experiencia. Gracias por la oportunidad y gracias también al laboratorio, a todos mis compañeros
Creo que soy la más joven de todos ustedes. Muchísimas gracias en serio por la oportunidad. Bien, en mi experiencia, vamos a comenzar a producir la pantalla. Ok, yo acá les había colocado sobre una pequeña o delgada línea entre la hemorragia y la isquemia, y es lo que hemos venido planteando. Hay pacientes, que es lo que he obtenido en el tiempo que fui adjunto del hospital universitario y en la práctica privada, de que hay ciertos pacientes que por sus antecedentes, pues ellos pueden ser más susceptibles al sangrado. Aquellos pacientes que vengan con entidades clínicas previas donde requieran el uso de anticoagulantes, como fibrilaciones auriculares, por ejemplo. También hemos tenido pacientes con hipertensión arterial, diabetes, que son el cóctel perfecto para generar esta entidad clínica, ictus, que bien se sabe en el contexto de pandemia por COVID, esto va a ocasionar un peor pronóstico para el paciente, como ya lo hemos visto. ¿Cuál ha sido la limitante en este momento? Bueno, la saturación de los servicios de salud, como ya lo han comentado mis compañeras, las condiciones del paciente, porque muchos pacientes deciden, o sus familiares, mejor dicho, sus familiares siempre prefieren el manejo domiciliario, no importando la condición de severidad del paciente. O sea, ellos prefieren no enfermarse ellos, y tienen razón, es su instinto de supervivencia, pero no quieren hospitalizar a su familiar. Es válido. El costo y acceso de las imágenes diagnósticas. Sabemos que acá está encarecido el precio en el país para el acceso de estas imágenes, y hay pacientes que dilatan el tiempo de espera para realizar la imagen, y con eso enlentecen nuestra forma de poder actuar de forma oportuna, y el tiempo y el lapso de espera para ello. En cuanto a la siguiente lámina, bueno, las manifestaciones neurológicas no solamente han sido ictus. El paciente puede inicialmente presentar cefalea en la gran mayoría de los casos. Sí he visto bastante afectación de nervios craneales, parálisis faciales periféricas, o de algún nervio oculomotor también ha sido bastante frecuente. Y hay algo importante, que pacientes que nunca han tenido síntomas de infección por COVID, o sea, respiratorias, en este apartado importante, presentan estas complicaciones de nervios craneales. Luego de que podemos hacer la PCR es que se llega al diagnóstico, antes de eso no. Encefalitis, tuve un solo caso, el paciente actualmente está vivo, gracias a Dios. Polineuropatía, tuve 2 pacientes, y entre otras afecciones, pues pacientes que se han quejado que luego de la recuperación por el virus de SARS-CoV-2 han tenido episodios de trastornos de la memoria, depresión, ansiedad, insomnio. Eso no podemos obviarlo. O sea, si bien es cierto, la parte importante que puede generar el cese de su vida es el ictus. Y mayormente, en la siguiente diapositiva, les quiero comentar que mayormente es isquémico. Algunos que han sido isquémicos con transformaciones hemorrágicas, y un pequeño porcentaje de ictus hemorrágico. En relación de hombre a mujer, 2:1. Entonces, ¿qué podemos ver? En cuanto al COVID, en este tipo de enfermedad, lo que más se va a elevar, dímero D, velocidad de eritrosedimentación, la LDH, y que también hemos visto que el paciente puede cursar con linfopenia. Esto puede empeorar o maxificar el riesgo de ictus isquémico en este caso. Entonces, los mecanismos por los cuales pudieran verse en isquémicos: los estados de hipercoagulabilidad, vasculitis y daños en cuanto a la microangiopatía. En cuanto al ictus hemorrágico, daño endotelial, donde puede o no haber una coagulopatía de consumo, y el uso de anticoagulantes previos. Y bueno, para finalizar, ¿qué tiempo es cerebro? Lógicamente, debemos tener las herramientas para poder atacar toda esta entidad clínica a tiempo, y con ello minimizar las secuelas que pueda tener tanto el paciente como los familiares. Bueno,
Bien, Muchas gracias. muchas gracias a la doctora Laura Calles por su presentación, y queremos entonces como concluir luego de esta actividad, de este conversatorio, que realmente todo paciente que llegue con un cuadro cerebrovascular agudo, con un ictus, tenemos que sospechar que pudiera ser la primera manifestación de un COVID, o simplemente presentar el ictus, pero el manejo y la atención debe de hacerse lo más pronto posible. Realmente lo que se está realizando acá es que todo paciente, como dijo la doctora Rosana Labarca, que llegue con una sintomatología X a las emergencias, se les está realizando PCR, hisopado, y eso es el deber ser. Por otra parte, no demorar los estudios, hay que hacerle su tomografía, y lo que dijo la doctora Soto, la tomografía no solamente cerebral, sino si tenemos la sospecha de que pudiera ser un COVID, hacerle de una vez una tomografía de tórax. Yo sé que eso es algo muy controvertido, yo sé que la radiografía de tórax es muy importante, pero la tomografía de tórax es como más definitiva para uno estar pendiente de esos dos aspectos. También es muy interesante lo que dijo la doctora Soto con respecto a la asistencia al paciente en domicilio. Eso lo hemos visto, no solamente en domicilio. Yo tuve un tiempo fuera, vamos a decir, porque no podía entrar al país, y habían pacientes, ustedes saben cómo son nuestros pacientes, que nos ubican, y tuve la oportunidad de atender ictus leves, menores, a través de videollamada, pero siempre les dije, mira, desde aquí a emergencia. O sea, lo que quiero decir que estas circunstancias que estamos viviendo, estamos aprendiendo tanto, y hemos aprendido muchísimo, incluso a través de nuestros teléfonos celulares, de nuestros teléfonos inteligentes, a través de la voz, del tono de la voz. Entonces, sabemos que esto es una enfermedad que no podemos perder eso de tiempo y cerebro, y que fíjense que a nivel internacional, en Estados Unidos, en la época de la pandemia, antes de la inmunización, de sus vacunaciones, estaba en un tercer lugar vamos a decir, el COVID, el ictus por COVID. Estaba en primer lugar, estaba el cáncer, los problemas cardíacos, y después venía en tercer lugar eso. O sea, lo que quiere decir que el COVID ha cobrado muchas muertes, pero realmente el ictus se ha presentado aproximadamente, se habla de un 3, de un 5%. Lo que nosotros que podemos concluir es que no podemos perder lo de tiempo y cerebro, que aun cuando tenga un COVID, hacerlo todo lo más pronto posible y estar pendiente de las complicaciones. Y más en el isquémico, que sabemos que vamos a colocar tratamiento y que la mayoría de estos pacientes reciben anticoagulación, los que tienen indicaciones tipo heparina de bajo peso molecular, y luego de mantenimientos anticoagulantes orales, de los nuevos anticoagulantes orales. Específicamente aquí se está usando mucho el rivaroxaban. Y bueno, y pendiente de esas complicaciones para ese paciente pueda ingresar nuevamente a su actividad en las medidas como que él se pueda. Entonces, terminamos esta actividad y ahora queremos las preguntas que ustedes puedan realizar a través de la mensajería, que con mucho gusto se les irá a responder. Como esto es un conversatorio, déjenme un momentico, estamos hablando así como de una gran familia. El doctor Máximo Quintero, Máximo, tú traías unas diapositivas, las tienes allí de la epidemiología, que las pudiéramos compartir un momentito. Pregunto. Sí, buenas. Permiso, doctora. Diga la orden. Hay algunas preguntas en el chat. No sé si desean irlas respondiendo ahorita o esperamos que el doctor Máximo nos pase las diapos. Ok. Bueno. Vamos a responder las preguntas. Bueno. Okay. Ya las han ido viendo ustedes, ¿no? Sí, aquí está. Bueno, están dando las gracias a todos los expositores, al laboratorio Leti, al doctor Máximo. Felicitaciones, seguimos hacia adelante. Por acá me preguntaban qué tipo de anticoagulantes se estaban presentando, se estaban
estaban utilizando, ¿no? No sé si hay alguno que quiera aportar algo más. Bueno, lo que nosotros estamos utilizando en pacientes con ataque isquémico transitorio y riesgo de recurrencia para ictus es estos anticoagulantes tipo rivaroxaban, es lo que se utiliza. ¿Y el tiempo en pacientes lo colocan por cuánto tiempo, Isabel? Eso lo utilizan un tiempo, tengo entendido, hablan de unos 3 a 6 meses en pacientes o en qué tiempo. No, doctora, porque estoy hablando en pacientes con ataque isquémico transitorio, con riesgo de recurrencia para ictus, y lo colocamos como preventivo, ¿no? O sea, un tratamiento prolongado. ¿Qué otra información tiene el resto del panel? En este apartado, doctora, es muy interesante la pregunta en el sentido de cuánto tiempo colocarla. Recuerdo que el año pasado, en el inicio de la pandemia, había muy poca información sobre la marca Pro. Egresábamos a los pacientes con COVID sin manifestaciones neurológicas y le dejábamos el tratamiento antiagregante o anticoagulante durante 4 semanas, 6 semanas y esperábamos un control, el cual para nosotros ha estado negado porque las consultas están en la región, ¿no? El protrombótico ha continuado en el tiempo. Hay pacientes jóvenes sin ningún tipo de antecedente crónico, ni insuficiencia renal, hipertensión, diabetes, que solamente tuvieron o tienen como antecedente haber presentado COVID 6, 8 meses atrás y presentan ictus. Y eso indica que probablemente la marca procoagulante y protrombótica del COVID sea mucho más larga. Entonces, claro, hay que esperar los estudios. En el Hospital Monte Sinaí de Nueva York, desde el año pasado se está tratando de precisar cuál es el mejor anticoagulante, cuál es el que más previene tanto para la prevención de trombosis pulmonar como de trombosis cerebral. Pero yo creo que el tiempo, la tendencia va a ser más larga. Nosotros estamos estimando 6 meses, pero tranquilamente puede ser años. Ojo y cuidado, no sea toda la vida. Hay que esperar. Con COVID podemos esperar cualquier cosa. Todos los días esperamos, aprendemos cosas nuevas. Fíjense que, por ejemplo, la mucormicosis. Hace 3 semanas publica OMS que en toda América había 16 casos de mucormicosis. Nosotros en el hospital tenemos 10. Entonces, hay que estar atentos y no perder la vocación a reportar, a tener nuestra propia experiencia y, bueno, esta oportunidad de compartirla es importante para nutrirnos. Aquí tenemos otra pregunta para el panel. Bendecido día para todos. Mi pregunta actualmente, ¿qué nivel de evidencia tiene el uso del clopidogrel como única terapia antiagregante en pacientes con ictus isquémico? Bueno, el clopidogrel, el clopidogrel no ha logrado superar en evidencia clínica el uso de la aspirina, solo que el clopidogrel es un antiagregante menos gastrolesivo. Entonces, como es menos gastrolesivo, pues uno lo utiliza un poco más, sobre todo en los pacientes mayores. Eso es bastante importante de destacar. Y bueno, también todo depende del contexto clínico del paciente, ¿no? Si es un paciente con ictus, obviamente puede ser manejado con monoterapia en antiagregación o terapia dual, todo depende de sus factores de riesgo y de su caso y la extensión de su lesión, o bien pudiera ser manejado como un paciente con ictus con infección por COVID, y ya obviamente el protocolo, dependiendo de todas las complicaciones que haya desarrollado, pues se iniciaría pues anticoagulación en la mayoría de los casos. Eso es correcto. Eso es correcto. La aspirina es un medicamento que tiene más de 100 años y todavía sigue trabajo. Siempre es el gold estándar, ¿no? Se mantiene según medicina basada en evidencia 1A. Realmente es el
bien lo dijera la doctora Claudia, y tal cual como ella dice. Ahora, en la experiencia de ustedes vieron de pacientes que han tenido COVID e ictus, ustedes pudieran hacer una diferencia clínica desde el punto de vista clínica, no tomando en cuenta la fe, sino desde el punto de vista de la evaluación clínica neurológica, semiológica, de la severidad del ictus, desde el punto de vista de la focalización, entre un paciente con ictus sin COVID y un paciente con ictus con COVID, ¿pudieran hacer esa diferencia? Bueno, la verdad es que más severo, otros. Sin duda, lo que nos ha demostrado la infección por COVID es que los accidentes cerebrovasculares son en territorios vasculares más grandes, ¿ok? En grandes arterias. O sea, no solemos ver infartos lacunares, no solemos ver embolías, eso no es frecuente, ¿ok? Pero sí también las he tenido. Como complicación tardía tuve un caso excepcional, un paciente mayor, habitualmente sano, cuando digo mayor, un paciente mayor de 80 años, que tuvo COVID grave y presentó como complicación una semana posterior a su recuperación una manifestación que parecía un accidente isquémico transitorio, todas las características, se le pidió una resonancia magnética y se evidenciaron varias imágenes lacunares y tuvimos que iniciar terapia de anticoagulación, a pesar de que todos sus estudios cardiovasculares salieron normales. Yo pienso también que es que puede ser una pista semiológica, el compromiso de varios territorios vasculares. También. ¿Okay? Que no es común. La afectación de varios territorios vasculares en neurología, en condiciones normales, anecdótica, simultáneo. Eso es muy anecdótico. Y hoy lo estamos viendo con bastante frecuencia. Hemos tenido aproximadamente 3 o 4 casos porque hay un ictus de cerebral posterior bilateral o comprometimiento de circuito anterior y circuito posterior. Ya esos son elementos que nos pueden hacer sospechar con mucha más vehemencia que el COVID está metiendo sus malignas manos en este paciente, ¿no? Yo creo que semiológicamente es lo que nos puede ayudar. Y también yo he leído varios artículos que hablan también del déficit neurológico, de que la focalización es más severa justamente por lo que dijo la doctora Claudia, porque afecta grandes vasos. Entonces el déficit va a ser mucho más evidente, va a ser más extenso. Estamos hablando ya de una hemiplegia, de un séptimo central muy evidente, de una desviación de la mirada conjugada muy, muy severa, en fin. También es importante que tomemos en cuenta cuando estamos en un paciente con COVID severo, que está intubado, que está ventilado, y o previamente, que pueda presentar una manifestación de excitación psicomotriz, una profundización de su estado de conciencia. Nosotros estamos tentados a pensar que tiene muchos factores para estar así, el mismo COVID, la misma hipoxia, el mismo problema de saturación de oxígeno, en fin. O los efectos de los medicamentos que se utilizan. Exacto, no pudiera decir, no, esto es una encefalopatía, esto es por el mismo problema, pero no perdamos la pista de hacerle al menos una imagen, porque se han demostrado una tomografía cerebral, que sabemos que es el método más rápido y sigue siendo de primera elección para la enfermedad vascular, porque estos pacientes pudieran presentar, se han visto en casos que ellos han hecho los estudios, y se han visto que hay sangramientos dispersos en focus en diferentes partes del cerebro y que son también causantes, que son la causante de ese trastorno, de ese deterioro neurológico en horas. O sea, siempre tenemos que estar pendientes de ese detalle, porque nosotros que somos tan clínicos, los neurólogos, tenemos que ser muy acuciosos, porque discriminar que hay hipoxia, hay infección, hay inflamación, hay vasculitis, pero tenemos que estar pendientes de que a lo mejor no solamente el problema es sistémico, sino que hay un problema neurológico primario que está allí descompensando a ese paciente y que hay que diagnosticarlo y que a veces puede ser hasta la causa de la muerte
inmediata de ese paciente. ¿Okay? Eso me parece importante. Por acá están, bueno, aquí hay preguntas de ¿con qué frecuencia reportan parálisis del quinto par? No, yo creo que es del séptimo par, que es el más frecuente. Parálisis del séptimo, quinto par es trigémino, ese es sensitivo motor, es otra cosa. ¿Con qué frecuencia lo reportan? Vamos a ver, la doctora, creo que la doctora Lisaura lo mencionó. ¿Con qué frecuencia reportan la parálisis facial? O cualquiera de ustedes. Bueno, yo en mi consulta sí he visto varios pacientes con, bueno, como les comenté en mi disertación, más con síntomas de afectación del sistema nervioso periférico, parálisis facial o como pregunta, incluso en pacientes que no tienen un factor de riesgo para presentar una neuralgia del trigémino, no son pacientes hipertensos, no son pacientes diabéticos, y es bastante frecuente en la consulta. El tratamiento, bueno, aparte del tratamiento, y las he visto sobre todo tiempo después de haber tenido el COVID, como mencionó Máximo, que existen pacientes jóvenes con un riesgo de presentar en 6 a 8 meses después de haber tenido los síntomas COVID, de presentar alguna complicación neurológica en el caso de un ictus, pero también de estas manifestaciones clínicas extra, vamos a decir, fuera de lo central, pues, en el sistema nervioso periférico. Y yo les he dado el mismo manejo como si fuera un paciente con una neuralgia del trigémino, no por COVID, sino por cualquier otra causa que le encuentre, o bien sea idiopático, les he dado el mismo manejo, porque se supone que ya han pasado la fase aguda de tratamiento para COVID. Pero el único antecedente que el paciente refiere, tuve COVID hace 1, 2 o 3 meses. Sin embargo, una pregunta, pero, dígame. Sin embargo, como ya es conocido, lo más frecuente en cuanto a afectación de pares craneales, pérdida del gusto y del olfato, es lo que más frecuentemente se nos presenta. Pero también hemos visto parálisis faciales post-COVID. Yo tuve una paciente lo hemos visto. con una mononeuropatía del tercer par. Y el único antecedente que se investigó todo con resonancia normal, y el único antecedente que tenía era que hacía 15 días había tenido ópticas, no arteríticas por COVID. También en una actualización que tuve recientemente de neuritis ópticas estaban hablando al respecto de eso, ¿no? Particularmente yo en mi experiencia ahorita no he tenido, pero sí se reporta en la literatura. Acá hay una pregunta que la está haciendo Yuraima Valle. Pregunta para el panel. ¿Es recomendable que tome aspirina en el caso de una paciente de 57 años de edad que no es hipertensa ni diabética y presenta actualmente temblores en manos posterior al COVID? Vamos a ver, responde. Temblores posterior al COVID. Pienso que debe evaluarse el caso, hacer una historia clínica completa, buscar la causa de esos temblores para dar un tratamiento apropiado. O sea, no podemos colocar aspirina sin saber cuál es la causa de ese temblor. Habría que evaluarla. Yo he visto temblor post-COVID, incluso lo experimenté. Porque ya le dio COVID. Sí, y es un temblor que uno dice, cónchale, yo me hice un autoexamen neurológico, me grabé, se lo pasé a Lisaura para decir, no estoy loca, no lo estoy fingiendo, tengo temblor. Y en realidad fue secundario a un medicamento. En este caso, esta paciente que está preguntando, bueno, como dice Isa, o sea, hay que investigar con un ictus de cerebelo, pero tiene otros síntomas que creo que van a ser mucho más importantes que el temblor. O sea, habría que investigar, examinar a ese paciente y ver sus antecedentes. Yo hago una pregunta al panel, porque es algo muy interesante. Nosotros sabemos muy bien que los ictus isquémicos embólicos tienen un alto porcentaje de transformación hemorrágica, ¿verdad que sí, no? Pero pudiera, la experiencia que ustedes han tenido, pacientes que hayan presentado ictus y transformación hemorrágica con COVID, ustedes han visto otras causas, porque se describe en la literatura otras causas. Ustedes que han observado en sus pacientes, los que han tenido transformación hemorrágica. Bueno, lo que he visto yo en ese tipo de pacientes, que en realidad creo que en todo este año que estamos viendo esta pandemia,
Sí he visto dos, creo que son dos casos, sí, que estuvimos aquí hospitalizados en el Centro Médico Paraíso. El paciente desarrolló una arritmia, ¿ok? Estaba recibiendo anticoagulación y desarrolló una arritmia. Y bien sabemos que esto, como dijo Máximo, esto es una caja de todos los efectos que puede dar este virus. Y él se mete también con el corazón, y yo digo que también con el sistema nervioso autónomo, porque un paciente puede estar sin tener bloqueo, sin tener ningún otro problema cardíaco, pasar de una bradicardia a una taquicardia en cuestión de segundos y desarrollar un síntoma neurológico por complicación de esto. Esos son los dos casos que he visto, y en ellos se demostró fue la presencia de una arritmia que no tenía el ingreso, sino que la desarrolló en la evolución intrahospitalaria. Sí, señor. Por eso fíjate que uno de los mecanismos que hablan también en la producción de estos embólicos en pacientes con COVID, que no son tan frecuentes, porque son más frecuentes por otra causa, ellos hablan de una miocardiopatía. Entonces, por eso es que nosotros somos tan buenos amigos con los cardiólogos, ¿verdad? Somos un binomio, el cardiólogo y el neurólogo, porque realmente hay que estar pendiente de ese detalle, de todo lo que significa el árbol vascular cerebral, que depende del corazón y de esas grandes arterias que pasan por el cuello y llegan hasta el polígono de Willis, a conformar el polígono de Willis. Entonces, siempre tenemos que estar pendientes, pero sí tengo otras causas, no sé si ustedes tuvieron por lo de la anticoagulación, por otros mecanismos, como hablan algunas teorías de que hay un trastorno en las arterias y pueden romperse porque el virus tiene avidez por estas arterias, en fin, cosas que se están estudiando y que son hipotéticas, porque realmente todos los días aprendemos, todavía no conocemos esta enfermedad, nos falta mucho por aprender, pero considero que estamos en lo que estamos y estamos pendientes. Y lo más importante es que estamos pendientes de este paciente, de todo lo que da, incluso a través de nuestros teléfonos. Porque en el caso de cuando se hospitaliza, vamos a decir, a domicilio, son todos los días pendientes, cómo amaneció, qué presentó, envíame un video, cómo ha sido el video de importante en la atención del paciente, cómo nos ha ayudado este video a nosotros, a todos los médicos, pero a los neurólogos a nosotros nos ha ayudado muchísimo. Entonces, otra pregunta por acá. Bueno, creo que por acá no tengo más preguntas. Vamos a ver, Ana Julia. No, la verdad es que ya creo que no hay más preguntas en el panel. Y bueno, nada, de parte de Laboratorios Leti, de verdad que para nosotros ha sido un inmenso placer este formato, doctora Digna, de verdad que, y a todos los ponentes, doctora Isabel, doctor Máximo, doctora Rosani, doctora Claudia y doctora Lisaura, de verdad que quise nombrarlos a cada uno porque les agradezco muchísimo esta participación, y especialmente a la doctora Digna por haber pensado en este evento, esta coordinación, que de verdad que fue una disertación bien grata y bueno, creo que muy enriquecedora. Yo no soy médico y de verdad que todo lo que ustedes dijeron fue tan interesante que pues de inmediato pues uno empieza, estamos en el área de la salud todos, pero bueno, empieza a querer seguir investigando, así que me imagino que al resto de sus colegas les pasó pues exactamente lo mismo. De verdad que muchísimas gracias de parte de Laboratorios Leti. Dígame, doctora. No, que yo quiero finalizar dándole las gracias primero a nuestros expositores tan excelentes, con mucho entusiasmo que ellos se plegaron a esto. Realmente me siento muy orgullosa de tenerlos con nosotros, de tenerlos en nuestro país, de estar acá enriqueciendo cada día más su experiencia. Mira, esto es algo maravilloso lo que uno aprende todos los días, y neurología es una especialidad apasionante y vascular para mí es sumamente interesante. Así que yo les deseo a ellos un gran éxito en todas las actividades que ellos van a realizar y siguen realizando. Y por otra parte, a todos los asistentes, he visto acá residentes de nuestro posgrado de neurología, de nuestro semillero que está allí. Hemos visto gente, amigas, me da mucha alegría de ver que han podido compartir con nosotros
y que hemos hecho este conversatorio con la mayor disciplina y con la mejor organización que se puede hacer a través de todas estas videollamadas de internet, de todo esto, y darle las gracias al Laboratorio Leti de Veras, que yo sinceramente muy agradecida porque el Laboratorio Leti es pionero en estas actividades, no solamente con nuestra especialidad, con nuestro capítulo, sino con todos los capítulos. He podido ver todos los conversatorios que vienen planificados y yo los felicito, porque justamente en las épocas de crisis es donde se conoce la gente inteligente, donde resaltan todas las personas y aprovechamos las oportunidades. Eso es muy importante. Así que por acá, a su orden, todos acá nosotros, y un abrazo muy grande a toda esta gente bella que nos ha acompañado. Muy grande, muy grande. Y sigamos adelante, sigamos luchando por nuestro país, por nuestros enfermos, por nuestros pacientes, que tienen una fe tan alta con nosotros, que nos buscan y nos consiguen, aunque sean por los teléfonos, nos obligan. Bueno, un abrazo. Gracias, Ana Julia, por toda tu atención. De verdad que, bueno, para nosotros igualmente agradecidos. Les recuerdo que este conversatorio va a estar disponible en nuestro canal de YouTube para todos. Todos los que deseen revisarlo más adelante. Y bueno, estarán recibiendo noticias de nuestros próximos eventos para la próxima semana. Muchísimas gracias de nuevo a todos. De verdad que sí, que tengan un excelente día. Los dejo con nuestro video. Feliz día para todos.